Vamos a continuar con la exposición que traíamos acerca de la familia. Estuvimos hablando primero acerca de la creación, cómo Dios creó todas las cosas y por supuesto dentro de esa creación la familia es algo particular, es una institución que Dios creó. El matrimonio, insisto, la familia es una creación de Dios. No es una construcción social, no es la sociología, no es la psicología, no es ni siquiera la experiencia humana la que llega a estandarizar un matrimonio o una familia. Es Dios el que una vez que creó al hombre, vio la necesidad y creó su ayuda idónea, y como un padre amoroso presentó a esa mujer a un esposo, a un varón que le recibió, y los dos formaron la primera familia, el primer matrimonio. De tal manera que no es una producción humana, es una producción de Dios, y como tal nosotros estudiamos entonces el modelo que Dios ha dejado para ese matrimonio. La única manera de que un matrimonio, de que una familia subsista y cumpla los propósitos es que esa familia se mantenga dentro del modelo y del parámetro que Dios ha determinado. Y nosotros los creyentes tenemos sumamente claro que la única manera de poder agradar con nuestras familias a nuestro Dios es proyectando el modelo que Él dejó. Ahora, cuando nos acercamos a eso, hemos entendido muchas veces que hay aspectos que no están conforme a la visión de Dios. En ese sentido, a lo que nos llama la palabra es a ser obedientes, es a conformarnos. De tal manera que no hay otros modelos de familia, no hay otros modelos de matrimonio. El modelo es uno y es bíblico y es Dios el que lo creó. Partimos de eso desde que capítulo 2, versos del 18, el verso 21, el verso 22 y el verso 24, nos lo declara como lo estamos viendo allí todos nosotros. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Extraíamos la semana anterior que Dios es el que se da cuenta cuáles son realmente las necesidades del hombre, y ni siquiera el hombre mismo muchas veces se da cuenta cuáles son sus verdaderas necesidades. No es bueno que el hombre esté solo, dice: le haré ayuda idónea para él. La única ayuda idónea para un varón es una mujer, es su esposa, aquella que Dios ha determinado, ha preparado y ha formado para ese varón. Después dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El proceso creativo de Adán es un proceso creativo diferente del proceso creativo de Eva. Adán fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en él. La mujer fue creada de la costilla del varón que Dios sacó y terminó de formarla de esa manera. Ese diseño nos hace recordar y entender precisamente esa idoneidad que existe entre el esposo y la esposa. Pero avanzamos, esto veíamos la semana anterior, que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No es el hombre el que buscó una pareja, es Dios el que presenta a su pareja, a la perfecta ayuda a ese varón. Y por último dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay suficiente enseñanza que podemos encontrar. Por ejemplo, el hecho de que todo matrimonio debe de formarse bajo una aprobación de los padres. ¿Se dan cuenta? ¿Dejará el hombre qué? A su padre y a su madre. Ese dejar tiene que ser en conformidad con esos padres.
No es dejará en el sentido de que me peleé, no es dejará en el sentido de que salgo corriendo, no es dejará en el sentido de que no interesa lo que digan los padres, sino es una autoridad a la que se respeta. Y formarán los dos una sola carne. Delante de Dios, ese hombre, cuando se une a esa mujer, para Dios son una sola entidad, son una unidad. Y los dos son vistos como uno. Jesús dijo claramente que en el principio el propósito del matrimonio era que se mantuvieran ellos dos juntos, sin que nada los separe. Ahora bien, eso fue parte de lo que estuvimos viendo. Vamos a ahondar un poco ahora a la forma comparativa como el Señor nos presenta que debe ser el matrimonio. Es decir, no solo lo crea, no solo le da directrices, sino que le da una forma en que el matrimonio se puede comparar a algo para saber si estamos en el modelo de Dios o no. No se compara a lo que digan los predicadores, no se compara a lo que digan los sacerdotes, no se compara a lo que digan los filósofos, no se compara a lo que digan los científicos. Se compara al modelo que Dios dejó. Y aquí nos vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5 y versos del 21 hasta el capítulo 6 y verso 4. Cuando vamos ahí, nosotros comenzamos a leer, y quiero que me acompañen, comenzamos a leer acerca de esa forma a la cual se tiene que comparar el matrimonio. Verso 21 del capítulo 5 de Efesios, y leo solo los primeros 4 o 5 versículos. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sigo leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Ven la forma comparativa? A la mujer le dice cómo debe de comportarse comparándola con Cristo y la iglesia. Al varón le dice cómo debe comportarse comparándolo a Cristo y la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahí continúa y continúa y continúa, haciendo una comparación con Cristo y la iglesia. Definitivamente el modelo, el parámetro que tiene toda familia sobre la tierra para saber cuál debe ser su comportamiento, su conducta, el rol del varón, el rol de la mujer, el rol de los hijos, es únicamente comparándose con el modelo de Cristo y la iglesia. Él como el esposo y la iglesia como la esposa. Pero nos damos cuenta que este matrimonio tiene un principio o base fundamental, y es que tiene que manejarse niveles de sujeción o de sometimiento. Cualquiera de las dos palabras funcionan. Incluso alcanzaría subordinación, que es el que está en el texto original, y de autoridad, tal como Cristo y la iglesia. Es decir, vamos a ver, para que las cosas funcionen en un hogar, tiene que haber niveles de autoridad. Es decir, alguien ejerce autoridad y otra persona se somete a esa autoridad. Eso es un principio fundamental. Miren, hermanos, no solo en la familia, es que es un principio general en todo ámbito. En todo ámbito hay personas que ejercen autoridad y personas que se someten a la autoridad. Eso es algo básico de entendimiento universal. Hay policías y hay personas que nos sometemos a los policías. Hay gobernadores, hay personas que nos sometemos a los gobernadores. Hay jefes en las empresas, hay personas que nos sometemos a esos jefes en esas empresas.
Los hay en los equipos de fútbol, hay un entrenador que es el que da las directrices y los demás se subordinan, se sujetan. En todo ámbito encontramos niveles de sujeción para que las cosas funcionen. Con los niveles de autoridad hay quien ejerce autoridad y hay quien se somete. Así funciona. Pues les voy a decir algo, en el matrimonio eso es claro. Y esos modelos de autoridad o niveles de autoridad exigen que haya un comportamiento específico de quien es autoridad y un comportamiento específico de quien es la persona que está sometida a esa autoridad. ¿Me doy a entender hasta aquí? No se comporta igual quien tiene autoridad a la persona que está sujeta a esa autoridad. Eso crea lo que se denominan los roles. Y dentro de la familia hay diferentes roles por existir diferentes niveles de autoridad. Y perdonen que recalque esto, pero sé que en nuestra sociedad no nos gusta cuando nos hablan de autoridades, de sujeción y de subordinación. Y por eso es que hay que hablarlo con bastante insistencia. Porque, decía Cristo, entre nosotros las cosas no son como son afuera. Muy bien, avanzamos. El primer nivel de autoridad, esto es un poco repaso que estábamos viendo la semana anterior. Y hago un paréntesis, hoy por una situación técnica no entregamos hojitas de trabajo, pero ya para la próxima semana las tenemos. Los niveles de autoridad comienzan en el verso 21 de Efesios 5. Y leámoslo. Es más, podemos aprenderlo de esos pasajes pequeñitos en la palabra que a usted le gusta aprenderse pasajes. Este es uno pequeñito. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Someteos. Estén sujetos unos a otros. Estén subordinados unos a otros. Haya orden, haya autoridad, haya disciplina, haya respeto, haya sujeción. Es lo que está diciéndonos el texto. Pero dice algo importante, dice en el temor de Dios. ¿Por qué es que yo tengo que sujetarme a una autoridad? Muchas veces nos sujetamos a las autoridades, ¿saben por qué? Porque les tenemos miedo, ¿verdad? Por eso es. Veíamos ayer que estábamos en un curso, tuve que asistir a un curso a una charla acerca de ética y otras cosas. Y nos decía atinadamente el que explicaba que el primer nivel de sometimiento es por el temor a la disciplina o por temor al castigo. Entonces venimos manejando y nos ponemos el cinturón solo si vemos un tráfico, ¿verdad? Si no vemos un tráfico, seguimos sin ningún problema, porque obedecemos solo si hay un castigo. Si no hay castigo, no obedecemos. Eso es un problema serio que se afronta. Pero en un correcto entendimiento, un creyente obedece por el temor a Dios, por el respeto a Dios. Es decir, porque Dios dijo que esto es así, yo lo quiero obedecer porque Él dijo que es de esa manera. No porque haya un temor a que me castigue, no porque si soy desobediente me va a ir mal, sino que yo obedezco porque amo, reverencio, respeto, estimo al Señor. Es el anhelo de mi corazón obedecer sus mandamientos, independientemente de que haya algo malo en caso de que desobedezca. Y dice ahí, someteos unos a otros. ¿Por qué yo me voy a someter a la autoridad? No porque la autoridad sea muy inteligente, no porque el que esté sobre mí sea muy capaz, no porque el que esté sobre mí se comporte de la debida manera o no. Yo me sujeto a la autoridad porque es una ordenanza de Dios. Romanos 13, verso del 1 al 4. Someteos pues a las autoridades superiores, porque por Dios han sido
impuestas. Y el que se revela a lo impuesto por Dios, resiste. Mire, vamos a mantener este nivel básico por ahora. ¿Por qué nosotros pagamos impuestos? ¿Por qué nosotros debemos de pagar los impuestos que nos ponen? El impuesto territorial y el municipal. El creyente no paga los impuestos solo porque si se usan bien pago, si se usan mal entonces no. Si la municipalidad se roba la plata, entonces yo no voy a pagar porque la verdad es que se la roban. Mire, no, ustedes y yo pagamos los impuestos porque es una autoridad que ha sido impuesta. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. Y obedecemos por temor a Dios, nada más. ¿Ve? El policía de tránsito me hace la señal para que me detenga, yo me detengo. ¿Por qué? Por temor, ¿a quién? A Dios, por respeto a Dios. Ve que yo me sujeto, no porque el policía tenga razón o no tenga razón de detenerme, sino por un respeto y reverencia a Dios. Y así podríamos continuar y continuar. Este templo, hace unos años atrás, tuvo que hacer una serie de modificaciones, salidas de emergencia, ampliar los baños, en fin, una serie de cosas, porque fue un reglamento que en este país se dictó para que pudiésemos seguir funcionando. ¿Qué teníamos que hacer como iglesia? Someternos a ese reglamento. ¿Por temor a quién? A Dios. Por testimonio a Dios. ¿Se dan cuenta cómo el sometimiento no tiene una base en quién está ejerciendo o si ejerce bien la autoridad, sino que la base es el temor a Dios? El cristiano tiene por definición que ser una persona obediente. Claro está, usted me dice, mire, cuando nos exigen algo que es contrario a la voluntad de Dios, ahí estamos sumamente claros. El temor a Jehová está primero. Pero en lo que no se opone, que es la mayor cantidad de nuestras obligaciones, tenemos que estar sujetos a eso. Muy bien, esa disposición de someterse y respetar la autoridad es una orden impuesta por Dios. Así que cuando comienza el verso 21, someteos unos a otros en el temor del Señor, nos está diciendo de ahora en adelante comprendan que hay niveles de autoridad y niveles de sometimiento. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. La existencia de una autoridad es propio de la relación de Dios con el ser humano. Mire, Dios nos exige que nos comportemos porque Él es la autoridad. Nos dice cuáles son nuestras normas de conducta porque Él es autoridad. Nos dice qué debemos y no debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él es autoridad. Al Señor no se le cuestiona una orden, al Señor se le obedece. Job es un vivo ejemplo de muchas dudas que surgen en la cabeza del ser humano respecto a lo que Dios hace. Pero Job mismo, al terminar el libro, es cuando Dios le dice, no te voy a responder, más bien soy yo el que le voy a preguntar. ¿Qué derecho tienes tú de cuestionarme? Cuando yo estaba haciendo el mundo, cuando yo estaba poniéndole límites al mar, cuando yo estaba haciendo los animales, cuando yo tengo la sabiduría eterna para hacer según mi sabio consejo, ¿qué derecho tienes tú para estarme cuestionando? A Dios se le obedece. Es un principio básico que manejamos los creyentes. Si no le obedecemos, Él no es nuestro Señor, aunque lo digamos de los labios para afuera. Mire, es que yo sí creo que el Señor, que Dios es mi Señor. Sí, le obedeces. Bueno, le obedezco en lo que me parece que es, pero en lo que no me parece no. Entonces no es tu Señor. No es tu Dios. No está ocupando el trono de tu corazón. Sencillamente no es para ti una autoridad. Y tristemente tengo que decírtelo, si no es autoridad para ti mientras estás acá, tienes todavía la oportunidad de darle vuelta a eso. Pero si así
llegas al sepulcro, cuando pases al otro lado, vas a tener que reconocer que Él es autoridad. Jesús dijo que toda lengua iba a declarar que Él era el Rey de Reyes, para bien o para mal. De tal manera que la autoridad es Dios. ¿Sabe qué dice Isaías 46, versos del 9 al 11? Dice el Señor: yo me propuse hacer, parafraseando, lo que me propuse hacer y lo voy a hacer. Él es plena, total y absoluta autoridad. Mire, es algo cardinal y fundamental en esta congregación. ¿Sabe qué es una de las cosas principales que creemos en esta congregación? Que Dios es soberano. Soberano significa que Él es el que tiene plena, absoluta y total autoridad. Y nosotros, reconociendo eso, pasamos al segundo nivel. Somos subordinados a Dios. El Señor siempre ha exigido, ¿qué ha exigido Dios siempre? Desde el principio, obediencia. Vamos ahí, por favor, a Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí no dice si te parece, ahí no dice si va con tu filosofía o va con tu situación personal de vida. Dice, haz todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y el Señor sabe que el hecho de que nosotros nos sometamos a Él en todo, porque ahí dice hacer cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, el Señor sabe que eso es muy difícil. El Señor sabe que cuando Él pone nivel de autoridad y nos exige a nosotros obediencia, Él sabe que es difícil. Por eso añade en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire, poner por obra todo lo que el Señor dijo, hay que esforzarse y hay que ser valiente. Ya se fue por acá, aquí muy bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mientras estés poniendo por obra todo mandamiento del Señor, no vas a tener ningún problema. Dios hará prosperar tu camino por donde sea que pise la planta de tus pies. Siempre y cuando estés bajo obediencia. ¿Y por qué? Porque precisamente voy a caminar por aquel trecho donde el Señor quiere que yo tenga esa prosperidad. Obediencia, ante todo, obediencia. Ahora fíjate cómo lo dijo Jesús, y ya sea que lo quieras localizar en Mateo 4:4 o en Lucas 4:4, como tú quieras. Fue Jesús quien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá, ¿de qué? A ver, díganlo duro, vivirá de... Qué bien. No dice de unas cuantas palabras que salgan de la boca de Dios. No dice de las palabras de Dios que yo crea que son ciertas. No dice de las palabras de Dios que a mí más me convienen o que me son más fáciles. Dice, vivirá de absolutamente toda la palabra que sale de la boca de Jehová. El creyente se nos ha enseñado a nosotros en los últimos años, y no sé por qué, a escoger, a seleccionar. Esto de Dios me gusta y lo hago. Esto no me gusta, lo desecho. ¿Verdad? Como si estuviésemos abriendo una Biblia a la carta. Para la porción que más nos gusta, esa la tomamos, y la que no, simplemente desechamos. Mire, por favor, hermanos, seamos serios. Somos iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo se sujeta en todo a Jesucristo. Y no hay cuestionamiento. Obediencia a toda palabra. Y hago énfasis, insisto, a que esto precisamente
se trae al matrimonio. Mire, y si no me cree que Dios ejerce autoridad, Dios la ejerce, como dice en Marcos 4:39. Jesús ejerce autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Calla, enmudece, le dice a la tormenta, y la tormenta hizo gran bonanza. Ahí está ejerciendo autoridad. Mire, y como dice en Proverbios 21:1, como repartimientos de aguas, está el corazón del rey en las manos de Dios, y hacia donde Él quiere, lo dirige. ¿Ve? Sobre la humanidad, Dios ejerce autoridad todos los días. No crea usted que se le escapó a Dios de la mano algo que usted hizo, no. Ya Él lo tenía determinado. A Dios no le asombra nada, ni los últimos movimientos del mundo, ni las últimas filosofías, ni las últimas, nada de eso. Ni el hambre, ni la posible bomba atómica, nada de eso, porque todo está en sus manos. Y de hecho, Dios dirige la actuación de todos los seres humanos conforme Él quiere, como repartimientos de aguas. Muy bien. Nosotros tenemos que entender en Mateo 8:32 que Dios ejerce su autoridad hasta en los demonios. Digo, porque algunos creen que los demonios andan haciendo diabluras y que Dios no se da cuenta. Mire, todo eso lo ejerce. ¿Qué le dijeron los demonios a Jesús? Danos autoridad para irnos a ese hato de cerdos, pero no nos envíes al infierno todavía. Y Jesús dijo, les doy la autoridad. Ellos no se podían meter en los cerdos, solitos no. Si no hay autoridad de Dios, no entran. ¿O no recuerda usted como para que tocara el diablo la vida de Job, tuvo que ir donde Dios y pedirle autorización? ¿Ve? Dios ejerce su autoridad, amados. La ejerce todo para sí mismo. ¿Sabe qué dice Proverbios 16:4? Que Dios creó todas las cosas para Él, aún al impío para el día malo. Mire, todo aquel que va para el infierno fue creado por Dios y tiene ese fin. Dios ejerce autoridad sustentando todas las cosas. Mire, ¿sabe cómo Dios ejerce su autoridad? Sosteniendo todo para que todo se cumpla. ¿No es cierto que con nosotros el creyente dijo, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Él sustenta todas las cosas, y en Hebreos 1:13 dice que precisamente es Jesucristo el que sustenta todas las cosas. Por eso cuando oramos en las mañanas acá, siempre recordamos que si estamos aquí en esta mañana es porque el Señor sustentó todo lo necesario para que estuviésemos acá. Por eso tuviste tu desayuno, por eso tuviste agua para que pudieras ir al baño, por eso tuviste la fuerza para poder levantarte, por eso tuviste la capacidad de estar aquí hoy, porque Él sustenta todas las cosas. Pero además de eso, la autoridad de Dios, Él la ejerce en amor. Mire, a usted no le quepa duda de que Dios ejerce autoridad siempre como base teniendo el amor. Le dice en Efesios 1:5 que aquellos que tiene predestinados a vida eterna los tiene predestinados ¿por qué? En amor, para que seamos para alabanza de su gloria. El puro afecto de su voluntad y de su amor es como Él ejerce autoridad. A diferencia de nosotros los seres humanos que muchas veces queremos ejercer autoridad y el amor está muy lejos de ser el motor que nos mueve a dictar órdenes, que nos mueve a emanar directrices para que sean cumplidas. Muy bien. La subordinación del hombre, Él exige que nosotros tengamos una única forma de ser obedientes y solo una única manera
de ser obedientes. O es de todo corazón o no hay obediencia. Obedeces todo mandamiento y de buena gana, o no se contabiliza como una obediencia. Mire, ¿sabe? En Jeremías, ahí tienen la cita 29:13, dice que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo. El que viene a Cristo, o el que anda buscando a Dios, pero no lo hace de todo corazón, no lo encuentra, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesús mismo no se volvió atrás y vio esa multitud y dice: no me fío de ninguno de ellos, porque yo sé lo que hay en el corazón. En otro momento los alimenta, le da alimento a 5,000 y al día siguiente aparecen ya no 5,000, ya más. Porque todos vienen, ¿por qué? Por el pancito, ¿verdad? Y cuando Él se vuelve, Él dice: no es por eso. A mí me siguen no por el pan físico, sino por el maná. Yo soy el pan de vida, y a menos que coman de mi carne y beban de mi sangre, no pueden ser mis seguidores. Y desde ese momento dice: todos lo dejaron. Todos. Fue la época en que el ministerio de Jesús bajó de popularidad, ya no salía en todos los periódicos, ya la gente no andaba hablando de Jesús. ¿Ve? De todo corazón. Es más, ¿cómo se nos ordena en Deuteronomio 6:5? ¿Cómo se nos ordena que tiene que ser nuestra relación? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu corazón. ¿Sabe? Al Señor no se le puede amar si usted no pone la mente a trabajar en eso. Su mente tiene que ser totalmente doblegada al Señor, si no, no funciona. De todas formas, la sabiduría solo proviene de Él. Cualquier otra cosa que tengamos en la mente es insensatez. Al Señor se le ama con todas las fuerzas. Mire, usted o desgasta sus energías y sus fuerzas en el servir al Señor, o las está malgastando. Decía Pablo: mire, algunos hasta se ejercitan físicamente y ponen disciplina en su cuerpo para cosas que a la verdad no tienen provecho. Mejor agarraran toda esa fuerza y se la brindan al Señor. Y es de todo corazón. El Señor eso es lo que busca, que nos entreguemos por completo, desde adentro hacia afuera. La subordinación es a todas sus palabras. Ya lo veíamos tanto en Mateo como en Lucas 4:4 los dos. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe quién dijo eso? Lo dijo un hombre que tenía 40 días de estar en el desierto sin haber probado pan, y que tuvo hambre, y que vio a su papá, al creador de los cielos, darle alimento a los pajarillos, darle alimento a las culebras, incluso comían los alacranes que estaban ahí en el desierto. Y él, su hijo amado, no había probado bocado en 40 días porque su padre no se lo había enviado. Ese hombre fue el que fue capaz de decir: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la comida importante de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. Esto es obediencia. Y recalco la obediencia y recalco los subordinados que tenemos que ser a Dios. Precisamente porque los temas que siguen van a tender a que usted trate como de levantarse de la silla y mejor salir. Pues fíjese que no. Un aspecto final: la subordinación no hace menos al hombre de lo que ya es según el designio de Dios. Mire, usted me va a decir: pero someterme a Dios y sujetarme a todo lo que Dios hace me anula como persona. No. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista en el capítulo 8, en el verso del 4 en adelante. ¿Qué es el hombre?
para que tengas de Él memoria. ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tú le visites? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Y en este nivel de sujeción cualquiera podría decir no somos nada. Sí, correcto, pero sigamos leyendo. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo vestiste. ¿De qué lo vistió? Lean el verso. De gloria. Y le hiciste señorear, resumamos, sobre la creación. El hecho de ser un súbdito ante Dios no le quita el señorío ante la creación. ¿Me doy a entender? El hecho de que el ser humano sea una persona que esté sujeta a autoridad no le quita ni un poquito la autoridad que tiene sobre los animales, sobre este planeta creado por el Señor para honra y gloria de su nombre. No le quita un poquito de dignidad. Lo mantiene más bien en la dignidad exacta y perfecta. En el momento en que el hombre desobedece, se sale de su dignidad, se sale del orden, se sale del lugar que le corresponde. En ese momento sucede eso. Bien, quiero recapitular aquí. Dios es el creador de todas las cosas y entre todas las cosas está incluido el matrimonio. Fue Dios el que lo creó con un diseño específico. 2, tal como en toda la creación hay niveles de autoridad, el matrimonio también tiene niveles de autoridad. Lo podemos ver en la creación, el mar llega hasta cierto lugar. El periodo de vida de cada uno de los seres vivos de este planeta tiene su cumplimiento. Todos se alimentan, todos viven, los pajarillos vuelan, los peces nadan, todo tiene su orden, todo tiene su nivel de autoridad respetable y se mantiene. Hay algo que le llaman orden o ley natural, todo se cumple. 3, cuando Dios ejerce su autoridad lo hace con base en el amor, lo hace con base en justicia, porque de todas formas Él sustenta todo, Él sostiene todo este mundo. Por eso puede ejercer autoridad. 4, el ser humano está subordinado a Dios. Al que le gusta y al que no le gusta, igual Dios tiene control y autoridad sobre esas personas. Aunque Dios exige, 5, que nuestra subordinación sea de todo corazón. ¿Atendiendo cuál palabra de Jehová? Toda. No hay una porción que se salga de toda. Todo significa que no excluya nada. Todo significa que en todas esas áreas donde más me duele, ahí es donde también tengo que obedecer. Y aquellas donde me es más fácil, ahí también tengo que obedecer. Avancemos. Verso 22 de Efesios 5. Alguien por favor que me lea el 22, 23 y 24. A ver, el capítulo 5 de Efesios, donde estamos. Comienza diciendo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, y termina diciendo: en todo. Claro, hay una disgregación de cosas y elementos que tenemos que considerar para que eso se cumpla, pero hay un gran principio: las casadas estén sujetas a su marido. Mire, yo no sé por qué cuesta tanto y por qué peleamos tanto. Hay un principio de sujeción, hay un principio de autoridad. En la casa hay una autoridad, en el matrimonio hay una autoridad. Y si hay alguien que ejerce autoridad, tiene que haber alguien que se sujete a esa autoridad, que se subordine a esa autoridad, que sea dirigida por esa autoridad. Y hay una autoridad que está en la obligación de llevar adelante ese liderazgo, ese ejercicio de autoridad. Hemos caído, tristemente hay que decirlo, hemos caído últimamente en nuestras iglesias, eso es lo grave, en conformarnos a un feminismo que quiere igualar la autoridad de la esposa a la autoridad del esposo. Y eso es antibíblico. Y eso es contrario al diseño, al modelo de Dios. Y eso hará
que nuestra desobediencia delante de Dios traiga sus consecuencias para con nosotros. No lo dice Jaime Rivera, lo dice la palabra de Dios. Hay un orden de autoridad y un orden de sujeción. Por cierto, y es muy interesante, se han levantado muchas críticas. Entre esas críticas, que el que escribió eso fue Pablo, que no estaba casado. Perdón, pero aparte de Pablo encontramos referencias de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan quién era Pedro? Sí, ¿o no se acuerdan quién era Pedro? Aquel que tuvo suegra. Y hace la misma referencia que Pablo. Si tuvo suegra, forzosamente tuvo que estar casado. Y escribe exactamente el mismo principio en 1 Pedro capítulo 3, 1 y 2. Vuelve a decir exactamente lo mismo, tanto un casado como alguien que, si bien no está casado, entiende correctamente la relación del esposo y la esposa. No hay crítica en eso. Mire, el segundo nivel de autoridad en el matrimonio es el del varón y la esposa. El varón en el ejercicio de la autoridad y la esposa en sumisión, en subordinación. ¿Ve? Reitero, se nos hace tan complicado porque Satanás ha procurado por todo medio posible destruir la institución del matrimonio. Mire, si desde el matrimonio usted empieza a destruir la autoridad, ¿qué va a pasar cuando ya esos niños que crecen viendo que no hay autoridad o que son equiparables puedan salir al mundo? ¿Qué van a hacer con respecto a las autoridades que han sido impuestas, las autoridades civiles? Tampoco van a entender que hay un nivel de sujeción. Y se va a armar un caos o una anarquía que le podemos llamar Costa Rica en el año 2014. Eso es lo que estamos viendo. Un irrespeto a la autoridad. Mire, los niños en las escuelas, si pueden, les pegan a los profesores. Y si lo hacen, no puede hacer el profesor nada más que quedarse calladito, porque Dios libre le haga algo a alguno de los niños. ¿Ve que ahí sí nos duele? Pero cuando nos vamos adentro, a la casa, al matrimonio, y hablamos de que la esposa tiene que estar sujeta al esposo, entonces encontramos peros. Miren, en una empresa, ¿qué pasa si el que es subordinado sencillamente no quiere obedecer o hace su propio trabajo tal como quiera, sin rendirle cuentas al jefe y sin tomar en cuenta lo que el jefe dijo? Sencillamente va para afuera, no sirve. Y así podemos seguir enunciando cómo los niveles de autoridad hoy los reclamamos en la sociedad, pero no los queremos aceptar dentro del hogar, donde es necesario que sea. ¿Qué hubiera pasado si Eva se sujeta a la autoridad de su esposo cuando le llegan a proponer que falten a la voluntad de Jehová? Cuando le llega a proponer la serpiente que desobedezca a lo que Dios ha dicho. ¿Qué hubiera pasado si esa esposa hubiese ido a buscar la autoridad de su esposo para tomar una decisión como esa? ¿Qué hubiera ocurrido? Uno de dos escenarios: o el esposo tampoco ejerce bien su autoridad y los dos caen, o de pronto hubiera ejercido correctamente su autoridad y ninguno de los dos caen. Se dan cuenta cómo la actuación hubiese sido una actuación correcta. Cuando aparece Dios, ¿a quién llama? Al varón, al hombre. Él es la autoridad. ¿Ve? Y aunque él quiere quitarse de encima la autoridad, Dios es con él que está tratando. Mire, esta sujeción de la mujer a su esposo aborda todo nivel matrimonial. ¿Ve? Todo nivel matrimonial requiere esa sujeción. Con la excepción, obviamente, de que por encima de esa autoridad de ese varón está la autoridad de Dios. Solo cuando se contrapone la autoridad del varón con la de Dios, la mujer tiene que escoger, que seleccionar
la autoridad de Dios. Pero, por favor, en los términos de Dios. Porque muchas veces, si las mujeres dicen, es que el varón no se quiere sujetar a Dios, entonces yo hago lo que yo quiera. No, en ningún momento. Eso no funciona. De esa manera no funciona. La mujer no se sujeta al varón solo en aquello que se contrapone a la voluntad de Dios. En todo lo demás, se sujeta al varón. Sigamos. Vamos a ver algunas características hoy solamente de introducción. Yo sé que vamos a llevarnos algunos días estudiando esto, pero algunas características de esta sujeción. Miren, esta sujeción es como al Señor, dice en Efesios 5, 22 y en el 24 reitera, porque es en el Señor. La mujer no se sujeta al varón, como decíamos hace un rato en otro ejemplo, porque el varón sea muy bueno, porque el varón sea muy obediente a Dios, porque el varón sea un modelo de hombre perfecto. No se sujeta al varón porque el varón sea el más cercano varón que existe en la tierra a Dios. Se sujeta al varón porque ella quiere obedecer al Señor. Por eso dice, sujétese a su varón como al Señor. Una sujeción de este tipo tiene que ver con ser obediente a Dios. Él está dando la orden y está diciendo, sujétese a ese varón. Y yo sé, ya se levantan un montón de preguntas. No se preocupen, hermanas, que nosotros a los varones también tenemos que ver y vamos a estar estudiando el tema de cómo debemos de ejercer correctamente esa autoridad. De hecho, en los versos que estamos leyendo, 3 versículos hablan de cuál debe ser la sujeción de la mujer. Y 7 versículos hablan de cómo debe el hombre de ejercerlo. Así que yo creo que entendemos la proporción bien clara ahí, ¿verdad? ¿Estamos entendidos? Mire, es sujetarse como al Señor. ¿Cómo se sujeta? Antes hace un rato veíamos, ¿cómo debemos de sujetarnos al Señor? Solo hay una manera. Solo hay una manera. ¿Cuál era? De todo corazón. Así se sujeta toda persona a Dios. ¿Y cómo tenemos que sujetarnos las casadas, o tienen que sujetarse las casadas a los varones? De todo corazón, o dicho de otra manera, de buena gana, con gusto, con placer, adecuando mi gusto, mi placer, mis ganas a ese modelo, no al revés. Es que nos han enseñado diferente, sí. Aquí estamos para aprender lo que Dios dice. El Señor exige sumisión a todo nivel. Mire, el verso 24, como leía Ana hace un rato, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Y ahorita vamos a ver en la aplicación práctica qué implica estar sujetas en todo. El ejemplo de ese nivel de sujeción de la mujer es la relación de Cristo y la iglesia. Mire, la iglesia necesita a Cristo en todo, ¿no es cierto? ¿En todo? Mire, aquí cuando nos reunimos para tomar decisiones, a ver si vamos a terminar de embellecer el templo, o si hay que ir a hacer una actividad afuera o no, o cómo es el asunto de los libros legales, cómo está el asunto de todos esos temas. Nosotros necesitamos la dirección del Señor. ¿Cómo van a ser los programas? ¿Qué tipo de objetivos y planes y proyectos vamos a desarrollar? Todo está sujeto al Señor. Es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y sencillamente ningún músculo se mueve si la cabeza no lo determina, ¿no es cierto? Si lo ponemos en un cuerpo normal, natural, físico de una persona, todo músculo, todo movimiento de los brazos, de los pies, en fin, es porque siguen una orden de la cabeza. Si no, no se hace. ¿Ven ese nivel de sujeción?
es una dependencia, es una unidad, es un lazo único con el cual la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Y permítame decirle, estoy tocando primero el tema de las mujeres porque así viene en la Sagrada Escritura. El varón tiene su nivel que vamos a estar estudiando y por eso lo reitero, amadas hermanas. Porque tiene que haber esa plena identificación en todo ámbito, en toda decisión. Háblese de lo financiero, háblese del tiempo, háblese de la disciplina de los hijos, háblese de la visita a la mamá o al papá, háblese de los amigos que tienen que tener o no, háblese de las salidas. Todo tiene que tener un correcto nivel de identificación. O no nos acordamos que ahora los dos dejan de ser separados y ante Dios son una sola carne. Unas características más que vamos a ver hoy. Esta sujeción es conveniente. Mire, así es como conviene. Si algo no le conviene a un matrimonio, si algo no le conviene a una mujer casada, es estar fuera de la sujeción de su esposo. Eso no le conviene, no es conveniente. Colosenses 3:18 dice: las mujeres estén sujetas a sus maridos porque esto es lo que conviene delante del Señor. Yo no le digo delante de quién, de cuál otro ser humano o cuál institución del Estado es que a la mujer le conviene estar sujeta o no sujeta, porque ese no es el principio ni la finalidad mía. Yo lo que le pregunto es, ¿no le parece que a usted, mujer casada, o por casarse, o que ya pasó y está criando a otras que se van a casar, no es conveniente cumplir toda ley delante de Jehová? El lunes veíamos una predicación de Fausto, ¿verdad? Y él decía, qué tristeza, a veces le tememos tanto a los hombres que dejamos el temor de Jehová de lado. Pero si a nosotros como creyentes algo nos conviene es temer a Jehová y estar haciendo lo que conviene delante de Él. Y Él nos declara en Colosenses capítulo 3 y verso 18, nos declara, mire mujeres, sujétense a sus maridos porque delante de Dios esto es lo que conviene. Otra cosa no conviene, otro comportamiento delante de Dios no es admisible, no es conveniente. Tiene que haber ese nivel de sujeción. Tiene que existirlo. Eso es lo que a Dios le agrada. Vamos a ver el por qué la próxima semana. Pero de momento se lo enuncio. Esa es una característica. Primera de Pedro, capítulo 3 y versos 1 y 2 que hace un rato leíamos, dice que la sujeción se tiene que mostrar en la conducta. En la forma de comportarme yo demuestro si realmente me estoy sujetando o no me estoy sujetando a mi esposo, al marido. Ahí dice claramente que la conducta tiene que ser una conducta casta y respetuosa para su marido. Qué triste es escuchar esposas referirse a sus maridos despectivamente. Es desconocer totalmente su autoridad, es desconocer totalmente lo que simboliza. Porque es muy interesante, cuando se van a casar, hablan maravillas del futuro esposo. Pero una vez casadas, parece que cambiaron el cassette. Y yo se lo digo porque trabajo en un ambiente donde hay muchas mujeres que muchas veces se refieren a sus esposos tan despectivamente, rebajándoles todo tipo de nivel de autoridad. Y prácticamente uno diría, esa mujer considera a ese varón como el peso más grande que ha tenido que llevar en la vida, como la tortura más grande que Dios le ha puesto. Y fue ella la que lo escogió para casarse. Amados hermanos, seamos un poquito más bíblicos.
Las hermanas, refiéranse a sus maridos con respeto, lo cual no significa con mentira, significa con respeto. Maridos, cuando escuchen a una mujer referirse de esa manera hacia sus esposos, por favor, váyanse de ahí. No escuchen más. Si pueden intervenir, corrijan esa forma de conversar, porque esto es lo que conviene delante del Señor. La sujeción es a un único marido. ¿Ustedes se fijaron? Efesios capítulo 5, voy a volver a leer el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A su propio marido. Mire, no tiene la mujer que sujetarse a su marido por un lado y a su papá por el otro. A su marido por un lado y a un amigo por allá también. A su marido por un lado y a lo que digan en otro lugar también. No. La sujeción es a ese marido, a su propio marido. Ellos dos son una sola carne. No intervienen terceros, ni papá, ni hermano, ni amigo, ni hijo. No, es una sujeción a un solo varón, a una sola autoridad. Reitero, autoridad impuesta por Dios. Vamos concluyendo, ¿qué les parece? El matrimonio fue creado con distintos niveles de autoridad por un lado, alguien ejerce la autoridad, y de sujeción, alguien se sujeta a esa autoridad. Es una disposición de orden. Mire, ¿cuántos hogares conoce uno hoy en día que no tienen ningún tipo de orden? O algunos tienen un orden inverso. Qué triste. Es la mamá, es la mujer la máxima autoridad y el varón no está ejerciendo para nada su papel. Tradicionalmente es un problema de dos. Uno que no ejerce correctamente y otro que se pasa. En otros hogares, quienes llevan adelante la dirección de la familia son los hijos, dependiendo de lo que los hijos quieren. Todo gira en torno a los hijos. Otro modelo completamente fuera del orden de Dios. Otros, más triste, se dirigen por lo que digan los de afuera o por lo que digan los papás del uno o del otro. Es interesante. Ayer en cierta hora del mediodía logré encender el televisor y me di cuenta que hay un programa en televisión donde quieren el ABC de los padres, se llama. ¿Qué le parece? Un programa de televisión que le quiere enseñar a uno cómo llevar adelante el trabajo con los hijos. Y lo primero que le dice es que con los hijos hay que negociar. Vea qué lindo. Hay que sentarse a negociar, ¿ve? Hay que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones. Lleguemos a acuerdos con ellos. Por favor, si alguno lo vio, no le haga caso. Es completamente antibíblico. A los hijos hay que crearlos en disciplina y amonestación del Señor, con dirección, con orden. Incluso la Biblia dice que hay garantía en ello. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero eso de los hijos vendrá después. El primer nivel de la sujeción es de los dos esposos, esposo y esposa, a Dios. Mire, y es que estos niveles de sujeción en el matrimonio solo y únicamente se van a cumplir si los dos tienen a Dios como su máxima autoridad. Si alguno de los dos no tiene a Dios como su máxima autoridad, va a ver estos mandamientos y ¿qué va a comenzar a decir? Lo que tradicionalmente uno escucha. Mire, es que eso fue del pasado, es que eso es un tema cultural. Perdón, pero ¿dónde está metida ahí la cultura? Debe la cultura en alguna parte metida. En alguna frase que diga, así como se hace hoy en día, mire, como se practica en estos tiempos, en ninguna parte de eso está metido la cultura, ni la sociedad del momento. Son principios clásicos de cómo se debe manejar un matrimonio, que han aplicado
durante siempre y seguirán aplicando para siempre. Son ordenanzas de Jehová. El segundo nivel es la sujeción de la esposa al esposo. Eso es conveniente, eso hablábamos. Es exigido a todo nivel, eso hablábamos, excepto, obviamente, en la sujeción al Señor. Vamos a algo un poquito más práctico. ¿Qué les parece? Esto es lo que nos hace llevar a la reflexión para poder ver si nosotros estamos en este nivel o no. Es tener el corazón y la mente en las necesidades de su esposo prioritariamente. Y luego los de la familia. Mire, eso es como se tienen que sujetar las esposas, ¿sabían ustedes? Las necesidades de su esposo y de su familia por encima de las propias. ¿Suena a lo que nos dicen allá afuera? Para nada. Allá afuera nos dicen que los derechos, que usted es primero, que usted tiene que esto, que lo otro. En la Biblia, la mujer virtuosa, la que es alabada, la mujer conforme al propósito de Dios, tiene como prioridad las necesidades de su esposo y de su familia. Es usar e invertir el tiempo durante el día, de acuerdo a la sujeción que Dios exige. Qué triste. Nosotros lo vemos continuamente en algunas personas con quien tenemos contacto, pero hay mujeres que pasan más horas del día pintándose, yendo al gimnasio, yendo a terapias, que atendiendo a su esposo, que atendiendo a sus hijos. Entonces sería muy fácil que ese esposo sea atendido por otra esposa, o que esos hijos sean criados por terceras personas, la televisión, el internet, los amigos. Qué triste, ¿verdad? Es dar prioridad al esposo por sobre mis propios deseos, y eso no es nuevo, para nada nuevo. El Señor le dijo a la mujer, allá en Génesis, que sus deseos serían ¿para quién? Para su esposo. Ahí está. Eso no es nuevo. Eso no se lo inventó ningún machismo, eso fue el diseño de Dios. Aunque el machismo es totalmente detestable, como el feminismo hoy en día, exactamente en el mismo punto están ambos, y respetando el orden de Dios para la autoridad del hogar. Es tomar las decisiones diarias, en las decisiones diarias la sujeción y la autoridad del esposo. ¿Cuántas esposas hacen y deshacen y el esposo no tiene la menor idea de qué es lo que están haciendo? Compran, venden, toman decisiones en relación a los hijos y los maridos no son ni tomados en cuenta. Digo, esto es algunas preguntas prácticas para ver si estamos practicando nosotros la sujeción. Es mantener una conducta casta y respetuosa de su esposo, ya lo hablábamos. Hay mujeres que se refieren a su esposo de manera tan despectiva que uno termina diciendo, ¿para qué se habrá casado? ¿O por qué se habrá casado? Y con esto, deshonrando la institución del matrimonio que fue creada por Dios en santidad. Y vean, es de lo único que la Biblia dice que es honroso en las personas. En la Biblia usted lee y todo nos deshonra, ¿no es cierto? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra falta de obediencia, nuestra falta de creer, nuestra incredulidad, pues. Pero si algo es honroso, dice, en todo sea honroso el matrimonio, dice Hebreos. La institución creada por Dios sea honrosa. ¿Qué más es aplicar este nivel? Es propiciar ese nivel de dependencia en los esposos que no son conforme al modelo bíblico. Es lo que nos leían, lo que nos decía Pedro. Mire, aun si la mujer es creyente y el esposo no, este nivel de sujeción hará que ese esposo comience a tomar su papel. Y ese comportamiento
casto, prudente y respetuoso será el primer testimonio que tenga ese varón para llegar a los pies de Cristo. Son situaciones de un nivel práctico de sujeción. No es tan fácil de sobrellevar, nada en la Biblia lo es. Si usted pensó en algún momento que algo en la palabra de Dios es fácil, el Señor dijo que más bien nosotros íbamos a esperar que todo estuviera en contra de nosotros, que nos persiguieran, que nos entregaran a las cárceles, que nos despreciaran, porque a Él le pasó. Y la única esperanza que tiene un discípulo de Jesús es algún día llegar a ser como Jesús. Si por ser obediente a la palabra de Dios usted tiene que sufrir lo que Jesús sufrió, bienvenido al grupo. De eso se trata ser creyentes. De eso se trata ser cristiano. Solamente vuelvo a leer para terminar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a su marido, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Señor, gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de estudiar las diferentes características de este nivel de sujeción de la esposa al esposo. No pretendemos haber abarcado todo, creemos que nos llevará el resto de nuestras vidas seguir obteniendo más de tu sabiduría y confiamos que sea tu Espíritu Santo la que nos guíe a ella. Pero sí una cosa queremos hacer, Señor. Lo que hoy hayas hablado a nuestro corazón, te pedimos por favor que rinda su fruto. Que se genere, Señor, ese deseo a cumplir este nivel de sujeción, tanto en las esposas como la parte correspondiente a los esposos, incluso a los hijos. Y que todos llevemos el modelo bíblico, levantándolo, Señor, caminando sobre Él, creciendo sobre Él y manteniéndonos conforme a tu propósito. Te lo pido así en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.